¿Qué castigo le darían a la soberbia extrema? Hola a todos, bienvenidos a la sección más hundida de Pasavante. El día de hoy vamos a hablar de... va a ser un nuevo capítulo, una nueva edición, un nuevo video de nuestra serie olvidada, Lugares Legendarios, bro. Como que hice uno y luego me pidieron el de la tumba de Genghis Khan y ya no hice ninguno. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de Atlantis, la Atlántida, como quieran llamarle. Que pues la verdad es esta isla acá misteriosa, un continente perdido, dirían algunos conspiranoicos, o pues una alegoría sobre la soberbia humana, ¿no? Entonces, bueno, se supone que la primera mención de la Atlántida está en uno de los diálogos de Platón, en dos diálogos de Platón, el Timeo y Critias. Critias habla acerca de la soberbia y cuál es la mejor vida, si una vida más como sin lujos, ¿no? Más virtuosa. Y pues bueno, se supone que, según Platón, él dice que hay una isla mítica, ¿no? Más allá de las columnas de Hércules, que es el estrecho de Gibraltar, o sea, la punta de Europa y la punta de África. Dice que está un poco más allá, obviamente, del océano Atlántico. Platón dice que esta isla es un recuento del famosísimo legislador Solón, ¿no? Que es un legislador ateniense. Y se supone que Solón basa como su recuento de Atlantis, de la Atlántida, en un registro egipcio que habla de una guerra entre atenienses y atlantes hace 9,000 años. Entonces, o sea, como que estamos hablando de un punto bastante lejano en el tiempo, ¿ok? Y pues la neta como que hay un punto en el diálogo en el que Platón dice así de, no se preocupen, no piensen que esto no es verdad porque hay nombres griegos en la sociedad atlante, ¿no? O sea, porque Solón los tradujo, ¿ok? Entonces como que dicen, no, esa no es evidencia para decir que esto no es verdad, ¿no? Pero bueno, se supone que, según el recuento de Platón, dice que el mundo se dividió entre los dioses del panteón griego y Atenea, la diosa de la sabiduría y de la guerra y de la estrategia, le toca la región donde está Atenas. A Poseidón, el dios del mar y de los terremotos y los caballos, le toca la región donde se encuentra la isla de Atlantis. Se supone que Poseidón se enamora de una muchacha humana que se llama Clito y pues tienen 10 pares de hijos gemelos y el primero de todos esos es un güey que le ponen Atlas. No es Atlas el que tiene el mundo, ese es un gigante, es el hijo de Poseidón, Atlas, un semidios. Pues se supone que Poseidón como que estaba muy enamorado de esta chamaca y entonces decide que en esta isla, en la Atlántida, pues va a ser como círculos concéntricos alrededor de la montaña donde está la casa de esta morra para o protegerla de la gente que va a invadir o para hacer que se quede ahí a la verga. Entonces, bueno, se supone que la distribución de la isla es una isla más o menos circular, ¿no? Y entonces en el centro hay una montaña no tan alta, pero hay como canales o círculos de agua concéntricos dentro de la isla. Entonces se supone que estos 10 hijos de Poseidón y Clito les dan un cacho a cada uno de la isla para que sea su reino, ¿no? Y pues obviamente Atlas, como es el mayor, le toca el cacho más grande y es el que tiene el mando de los 10 hermanos. Bueno, de los otros 9 hermanos. Entonces, pues Poseidón como que dice, pues es que estos son mis hijos, es mi familia, pues voy a hacer que esta pinche tierra esté llena de recursos, güey. O sea, se supone que crecía todo tipo de fruta, de vegetales, de árboles, que los animales eran muy prósperos ahí y tenían muchos minerales. Y entonces, pues eso lleva a que esta isla se vuelva como una potencia. Y habían hecho como un pacto entre los hermanos de que no se podían atacar entre sí y que si alguno de ellos, por alguna extraña razón, decidía atacar a otro de esos reinos, todos los demás hermanos se iban a unir contra el que estaba haciendo el ataque primero, ¿no? Entonces, bueno, todo iba muy bien, pero entre más pasaron generaciones,
menos divinos se hicieron los hijos, ¿no? Entonces, pues obviamente el hecho de ser menos dios o menos dioses hace que seas más propenso a pues las fallas de la humanidad, ¿no? O sea, la soberbia, la codicia, la decadencia en general, ¿no? Entonces, Platón describe que pues esta sociedad empezó a ser muy decadente, les gustaban mucho los lujos y empezaron a ser muy codiciosos. Ahora, como tenían este pacto, decidieron invadir Europa, ¿no? Entonces cruzan el pequeño cacho de mar que dividía la Atlántida de Europa y entonces lo cruzaron, empezaron a conquistar África, o sea, como todo el Mediterráneo, el mundo mediterráneo, hasta que llegaron a los helenos, o sea, a Grecia, y los atenienses, que era una gente muy de bien, muy virtuosa, muy austeros. La neta, voy a hacer una pausa aquí. Perdónenme, pero esta visión como conceptual, mitológica del inicio de Atenas es muy espartana. Como que son muy austeros y como que son bien acá, bien vergas, son unos grandes guerreros, güey. Las mujeres y los hombres son vistos por igual en la ley. O sea, como es un poco espartana esta visión de Atenas. Nada más para decir, ¿no? O sea, para ser ciudades que son muy rivales y muy... ¡Ay, yo soy la mejor! Como que Platón le valió verga, ¿no? Pero bueno, continuando. Entonces estos güeyes, estos grandes atenienses antiguos, pues los detienen y los derrotan, ¿no? Pero, aquí es donde, o sea, se supone que los atlantes, pues eran muy briosos y muy soberbios, y entonces pues se creían más verga que los dioses, ¿no? Y después de que los derrota Atenas, pues como que los dioses hacen un consejo para decidir cuál va a ser el castigo hacia los atlantes, ¿no? Y aquí es donde se acaba el diálogo que nos queda, ¿ok? No sabemos qué pasa exactamente, pero se asume que pues ya sea Zeus le dijo a Poseidón o Zeus mismo como que hace un cataclismo, güey, y los hunde, ¿no? Entonces como que quedan pues en el fondo del mar y ya no tenemos ninguna pues como recuento de qué es lo que pasa. Ahora, güey, después de este relato de Platón, hay varios autores antiguos que pues siguen hablando acerca de la existencia de la Atlántida, ¿no? O sea, Estrabón habla de Atlantis, Plinio el Viejo habla de Atlantis, Plutarco, pero como que, o sea, ya sea, algunos dicen que era verdad, otros dicen que era un mito, ¿no? En general, pues, o sea, Platón lo creó como una alegoría de qué pasa cuando eres soberbio, ¿no? Y cuando en vez de ser virtuoso y austero y dejar los lujos de lado, pues entonces, o sea, si te vas por ese camino del mal, pues los dioses, no importa lo poderoso que seas y lo próspera que sea tu tierra, pues los dioses te van a castigar, ¿no? O sea, no se hace un gran revuelo. En la Edad Media hay un par de recuentos que hablan sobre la Atlántida. O sea, se sabe del mito y se sabe de este lugar, pero no es como que hagan una teoría, una historia de Atlantis, ¿no? No es hasta el Renacimiento y posiblemente con el descubrimiento de América que pues como que empieza a haber otra vez esta ansia, ¿no? De saber si hay otro continente por ahí perdido, ¿no? O de asimilar a América con Atlantis, ¿no? Y decir, Platón tenía razón todo este tiempo, güey. Sí estaba para allá, el nuevo continente, ¿no? O sea, aparte de esto, también recordemos que hay como un incremento en la escritura de las utopías, ¿no? Y entonces Atlántida se vuelve como uno de estos lugares utópicos, maravillosos, en los que todo está bien y que son como el ideal, ¿no? De las sociedades a lo que deberíamos de aspirar. Por ejemplo, Francis Bacon tiene la Nueva Atlántida. No es hasta la Edad Moderna, o sea, desde el siglo XVIII hasta el XX, hasta la mitad del XX, que pues la Atlántida empieza así como a capturar la mente de la gente, güey, ¿ok? En 1869... Julio Verne escribe un libro que se llama 20.000 leguas de viaje submarino. Y hay un capítulo en el que se describe un encuentro con los habitantes de la Atlántida. Ahora, ese güey pues escribía ficción, pero hay un güey que se llama Ignatius Donnelly, que era un congresista estadounidense, que publica un libro que se llama Atlántida, el mundo antediluviano. Este güey publica su libro en una época en la que, o sea, ya se había descubierto América, ya se habían establecido pues las colonias, ya habían empezado las independencias, güey.
Pero comenzaron a descubrirse, pues, otras cosas, otras civilizaciones, ¿no? Anteriores a, no solo las que estaban cuando ya llegaron los europeos, sino anteriores a esas, ¿no? Que ya para, digamos, los mexicas, ya los de Teotihuacán, ya eran, pues, historia antigua, güey, ¿no? Entonces, se empiezan a hacer todos estos descubrimientos y además se empieza a hacer, pues, como toda una carrera el hecho de ir a Egipto y desenterrar cosas, ¿no? Entonces, pues, este güey, el Donnelly, está como impactado por cómo hay similitudes y como coincidencias bien extrañas en el desarrollo del antiguo Egipto y las culturas mesoamericanas, ¿no? Y entonces este güey dice, por supuesto que no es porque todos somos de la misma especie, güey, sino que en este libro dice, claramente, güey, existió la Atlántida y eran esta raza superior que en el cataclismo hubo gente que sobrevivió y entonces se fueron o hacia el Mediterráneo o hacia América. Y entonces esta pinche cultura maravillosa le enseñó todos sus conocimientos a los egipcios, a las culturas indias y a las mesoamericanas. Por eso tenemos pirámides en todos esos lados, güey. Y por eso había tanto progreso en agricultura y todo el uso de la numeración, ¿ok? Y la observación de las estrellas. Entonces, como que el libro de este güey se vuelve un bestseller, ¿ok? O sea, de verdad, güey. Les voy a poner aquí ejemplos de gente que hizo mapas teorizando dónde estaba la Atlántida y cómo es que fue el viaje de los sobrevivientes del cataclismo. Ahora debemos entender que en este momento de la historia estaban teniendo un boom, una carrera impresionante, un avance impresionante de tecnología y de ciencia, pero, o sea, la religión seguía ahí y la religión había sido la fuente de conocimiento por milenios, ¿ok? Entonces, la gente se estaba despegando un poco del conocimiento que estaba en la Biblia o en las escrituras o el conocimiento que decía la iglesia y estaba obteniendo toda esta como conocimiento fantástico de la ciencia, pero todavía no era como algo, o sea, de que cualquier persona podía ir y estudiar ciencia, ¿ok? O sea, tenías que tener varo. Y no era un conocimiento que, o sea, como ahora, ¿no? O sea, muchas veces el conocimiento que dan al público está como condensado para que se pueda entender. Y entonces hay muchas cosas que pues se hicieron, muchísimas ramas de la ciencia, muchísimos conocimientos, muchísimas teorías que se hicieron para intentar entender estos nuevos conocimientos, ¿ok? O sea, no por nada hay tantas pseudociencias en ese entonces y todavía ahorita. Pero bueno, entonces, este es el mundo en el que estamos, ¿no? Y de repente un congresista de Estados Unidos, señor, que uno creería, no mames, ¿no? O sea, este güey tiene la razón porque pues es un congresista de Estados Unidos. Te dice que sí existe la Atlántida y tiene esta teoría súper loquísima de que hay un eslabón que conecta las dos, o dos o tres civilizaciones y que podemos, aquí está la prueba, güey, aquí están las pirámides, mira nada más, ¿no? O sea, nosotros no podemos hacer pirámides, güey, porque ellos sí, ¿no? Y pues no quería verse tan loco como diciendo aliens, ¿no? Pero, pues hace este libro. Entonces es un bestseller y llega a gente, o sea, que tú dices, güey, o sea, los mediums, un montón de gente empieza a usar este libro como base de sus teorías y obviamente llega a la sociedad de Thule. Si no saben qué es la sociedad de Thule, era esta sociedad que era los que se encargaban de estudiar la antigüedad en Alemania y que pues se ayudaban o eran financiados por un partido que eventualmente va a ser el partido nazi. Por ejemplo, las películas de Indiana Jones es esta pinche sociedad, ¿ok? O las del Capitán América. Es esta sociedad que hacía como que andaba ahí buscando la espada del rey Arturo, güey, así. ¿Ok? Cosas esotéricas ocultistas. Que ahorita nos parecen bastante como... O sea, güey. Pero en ese entonces, pues, o sea, no había manera de desacreditarlos tan fácil, güey. Pero bueno, entonces llega a ellos y... Pues más la teoría del Donnelly, obviamente terminan diciendo que los pinches Atlántidas eran la raza aria. Uy, o sea, una raza superior que viene a darnos todo el conocimiento, güey, ¿no? Entonces, o sea,
terminan diciendo que era la raza aria. Y pues obviamente los descendientes de esa raza aria eran los superiores, según ellos. O sea, los blancos, güey. Pero bueno, también hay un vidente, un medium que se llama Edgar Cayce, que ese güey es por el que tenemos las descripciones de Atlántida de hoy en día. Porque ese güey dijo, o sea, güey, yo estoy recibiendo estas ondas mentales que me están diciendo cómo es la Atlántida hoy en día, güey. Porque la Atlántida, los atlantes están todavía vivos, güey. Y están en el fondo del mar, güey. Y entonces este güey como que en sus visiones describía cómo era la Atlántida, güey. Y tenía todos estos, pues, descripciones de tecnologías impresionantes, güey. Cosas que debo decir que eran como las concepciones de la ciencia ficción de la época. ¿Ok? O sea, carros voladores. O sea, pero ya saben, como submarinos. Entonces, lo que llevó a los carros de pescado. O sea, la Atlántida ya no era esta alegoría de la Ibris, sino era como el sueño, güey. A lo que podríamos llegar los humanos, ¿no? Si tuviéramos todos estos recursos y el control. Y ninguna intervención de alguien más, porque llevábamos milenios abajo del agua, güey. Debo de decir que, o sea, la Atlantis y una concepción como de no solo del Atlantis, sino de muchos lugares es, pues, como el efecto que tiene tener tanta información de putazo y tanta información que no entiendes, ¿no? Y no que no entiendes porque estés menso, no, güey, o sea, que nunca has tenido esa información antes y de repente ver el avance de la tecnología te dice, ¿cómo no va a ser posible, güey? ¿Sabes? Incluso hasta el día de hoy, güey. El 80% del océano no ha sido explorado. El 80% del océano, güey. Ni siquiera estoy diciendo del fondo del mar. Porque eso es menos. Entonces, imagínate en los 1800, 1900, güey. ¿No? Y te están diciendo todas estas teorías sobre cómo en realidad los continentes se están moviendo porque hay placas tectónicas y antes todo era un solo continente que se llamaba Pangea. O sea, te lo están diciendo todo y estás teniendo esta sobrecarga de información. O sea, la gente va a explicar las dudas que tiene llenando los espacios con a lo que a ellos se les haga más lógico, ¿no? Y pues no es su culpa, güey, porque nadie les enseñó otra cosa. Ahora, quisiera darles como una posible explicación de no es explicación, pero digamos, lo que podría ser un ejemplo de un Atlantis, güey. No sé si sepan, pero antes Europa e Inglaterra estaban conectadas por tierra, ¿no? Había un puente de tierra, era una sola masa de tierra. Ahora, este puente que ahora es donde está el Canal de la Mancha, en realidad era una porción de tierra que los científicos le han puesto Doggerland. No es la tierra de los dogos, pero pues así le pusieron. Y era este fragmento de tierra donde había muchas civilizaciones mesolíticas. Y entonces se supone que en los 6500 a.C. hubo, pues termina la era glacial, la más grande que hemos tenido hasta ahora, no una mini era glacial, sino una era glacial. Y entonces comienza a subir el nivel del mar y comienza a estrecharse cada vez más este pedazo de tierra, este puente de tierra. Hasta que en el 5000 a.C. se teoriza que hubo un desplazamiento de tierra subterránea en Noruega que desató un tsunami que terminó por hundir todo, ¿no? Y pues se supone que se ha estimado que más o menos un cuarto de la población de Gran Bretaña en ese entonces, del territorio de Gran Bretaña, pues murió por este tsunami, ¿no? Esto no es tan antiguo, ¿ok? No es un conocimiento tan antiguo. Yo creo que como del 2008, 2010 se descubrió esto. Y entonces han estado haciendo exploraciones y hay asentamientos abajo del agua, ¿no? De gente que, o sea, ahí se supone que hay huellas humanas preservadas como en estos pequeños cápsulas que quedaron llenas de sedimento y entonces las pueden sacar y ven una huella humana, ¿no? Y hay muchos artefactos, se supone que había grandes comunidades de las que pues no sabemos nada. Y pues este no es el único ejemplo de que una civilización ha sido como barrida por un maremoto, ¿no? Sino que hay muchos ejemplos de civilizaciones que estaban en la orilla del mar y de repente pasa algo y esa civilización como que quedó estancada y se ve, o sea, ya que hacen los estudios, se ve como en las capas de tierra hay sedimentos del fondo del mar, güey. Y pues no sabemos qué pasó, ¿no? Pero se asume que hubo como un tsunami que metió todos esos pececitos a la tierra,
¿no? Y eventualmente pues el agua se regresa, pero pues esa civilización quedó caput, ¿no? Y pues miren, la verdad hay muchísimas culturas que hablan de estas inundaciones, estos maremotos en tiempos inmemorables. Y pues siempre puede ser una explicación de un fenómeno que sí pasó y no significa que solo sea un maremoto gigante, ¿no? O sea, pudieran haber sido muchos maremotos, pudo haber sido gente contando con la tradición oral cómo es que de repente su vida se vio cambiada por cómo empezaron a subir las mareas, el nivel del mar, y tuvieron que emigrar a otros lados, o incluso gente que escuchó de pueblos que pues ya no estaban, y ya no había nadie, y todos se murieron. Entonces, pues sí, más allá de una alegoría de la soberbia y de cómo deberíamos de ser austeros y de ser muy virtuosos, vayan a ver los videos de Cass. Pues Atlantis y como este tipo de lugares legendarios, no solo son eso, no solo son alegorías, ¿no? Sino son como, pueden representar imágenes de cosas que pasaron y que no había un registro histórico, güey, o cosas que no nos podemos explicar, pero que existen y que las hemos observado. Y pues sí, o sea, es llenar huecos de conocimiento con cosas lógicas que te parecen, bueno, que te parecen lógicas, aunque cuando ya lo investigas, pues no lo son, ¿no? Entonces, pues espero que les haya gustado. Ya saben, estos son videos cortitos. Si tienen alguna sugerencia de tema, ya saben. Y nos vemos en la próxima. Adiós. Para alguien que sabe muchas canciones de Disney, la neta no tengo la menor idea de la canción de Atlantis. Pero bueno. Yo solo quiero ser real. La locura.